Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Hoy estamos en el Museo Juan Sinforiano Garín y vamos a estar conversando con Benjamín, quien nos va a contar la rica historia de este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Baeixapa. Bueno, estamos con el encargado del Museo Juan Sinforiano Garín y quiero que te presentes para la gente. Mi nombre es Benjamín Otto, trabajo en el museo, soy guía aquí y vamos a estar recorriendo hoy con Yami este hermoso museo. Este maravilloso lugar y vamos a mostrarle a la gente que no tiene la posibilidad de llegar hasta acá todo lo que conserva, todo lo que guarda y todo lo que atesora este maravilloso y hermoso lugar. Acompáñanos. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Por qué lleva el nombre de Juan Sinforiano Garín? Lleva el nombre Juan Sinforiano Garín porque él desde muy joven empezó la colección. Principalmente él juntaba objetos de la guerra contra la Triple Alianza. Así empezó el museo y él lo tenía donde hoy funciona la arquidiócesis, la esquina. Ahí tenía su museo y cada tanto alguien que quería ver, que quería conocer, él invitaba a pasar y a ver los objetos que él fue recolectando a lo largo de su vida. Ese proceso de recopilación de las piezas que hoy se pueden exhibir acá, se pueden apreciar, ¿inició solamente él o tuvo el apoyo de otras personas para ir armando toda esa colección? Una persona, un sacerdote, el monseñor Agustín Blujaqui, fue también un grande que aportó mucho al museo. Él contribuyó a que se acreciente la colección del museo. Y también el padre Landamburu, que en su caso minerales lo que él fue colectando y lo donó posteriormente al museo. ¿Y en qué año exactamente se fundó el museo? El museo antes estaba en los sótanos del ex seminario metropolitano, luego en 1981 pasa a este lugar, viene a este lugar, porque este lugar se iba a demoler en un momento dado y bueno, se traen los objetos para que se pueda utilizar el edificio como museo. Y cuenta la historia que anteriormente esta casa, este lugar, pertenecía a la familia de Fulgencio Yegros. Sí. Esta casa es de finales de 1700, perteneció a Fulgencio Yegros. Durante el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, él incauta la casa y utiliza sus habitaciones como calabozos. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López se abre aquí el primer seminario conciliar. A raíz de la guerra contra la Triple Alianza se tiene que cerrar el seminario y funciona brevemente como un hospital. Durante la ocupación extranjera es utilizada como cárcel provisoria. 10 años luego de concluida la guerra, en 1880, se reabre el seminario conciliar aquí. Ya en el siglo XX, a inicios de la década de 1930, el seminario que funcionaba aquí se traslada a lo que hoy es el ex seminario metropolitano, un lugar más amplio y moderno en su momento. Durante la guerra del Chaco se utiliza como hospital. En 1937 se le cede el edificio a la policía y lo utilizan como un depósito. Durante la revolución de 1947, la más sangrienta que tuvo el Paraguay, se convierte en cárcel de presos políticos. Entre 1959 y 1970 funciona como una escuela barrial y funciona como museo desde 1981. Pasó por muchas... Sí. O sea, fue muchas cosas Sí. Este lugar. Seminario, hospital, escuelita. Se le dio muchos usos a la casa. Sí. Sí. Y finalmente es Museo desde un museo. 1981. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol te llevas todo esto. Copetrol, vamos.
¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Querés tener tu camisa Paeyapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Paeyapa. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Paeyapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Paeyapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Vamos a ir pasando y viendo, si nos permitís, Sí. las salas. ¿Cuántas salas tienen en total? Contamos con 7 salas. ¿Y en qué están inspiradas cada sala? O sea, cada sala tiene una temática en particular, ¿verdad? La sala principal está dedicada a la vida de Monseñor Juan Sinforiano Guarín. Vamos a conocer quién fue, qué hizo y cuál fue su legado. Luego tenemos una sala dedicada a los pueblos originarios. Pasamos luego a la sala donde tenemos objetos de la antigua iglesia de la Encarnación. Luego pasamos a la sala jesuítica, pasamos a la sala luego de los franciscanos y terminamos con la sala histórica. La sala anteriormente llamada Sala de los Cristos conservaba las imágenes que se usan en Semana Santa, ¿verdad? Sí, ¿Es así? Sí. Sí, pero actualmente se encuentra desmontada esa sala y fueron lo que estaban en esa sala se distribuyeron en las diferentes salas que hoy vamos a conocer. Y podemos apreciar algunas de esas imágenes Claro que que sí. están exhibidas, porque otras me dijiste ya fuera de cámara que ya se retiraron Sí, para sí, lo sí. que sería este Domingo de Ramos, Sí, para la procesión. sí. Tenemos imágenes que se suelen utilizar en Semana Santa, como es el caso de la Dolorosa, del San Juan Evangelista, el Señor de las Palmas, que se va a utilizar este domingo, y el Cristo Yacente también, que son utilizados en la catedral. Benjamín, y vamos a comentarle a la gente qué tan importante es este museo para el contexto cultural y la religiosidad popular de nuestro país. Tiene mucho valor histórico, religioso, artístico, lo que se encuentra en este museo, porque podemos encontrar un crucifijo que perteneció a la madre del Mariscal López, Juana Paula Carrillo, por ejemplo. Esa es una de las piezas más antiguas y más significativas que conserva este museo, digo bien, ¿o hay otras? Tenemos varios objetos, vamos a decirle. Tenemos una espada del general José Duigis Díaz, por ejemplo. Tenemos tallas en madera del que fue José Brasanelli, un pintor, escultor y arquitecto italiano que trae el barroco a Paraguay, por ejemplo. Esas imágenes tienen un gran valor, sobre todo artístico. Además que debieron de pertenecer a alguna iglesia, algún retablo
donde se le rezaba, se lo veneraba. Tienen un pasado también las imágenes. Claro, se respira mucha historia en este lugar. Claro que sí, sí. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtenés 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Acumula con cada carga y paga tus combustibles con kilómetros, ya sea en forma combinada o en su totalidad. Usala en cada estación Copetrol y sacale el máximo provecho a tu recorrido. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale. Copetrol, ¡vamos! Bueno, en este momento ya estamos en la sala del Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y contarle un poco a la gente quién fue Juan Sinforiano Bogarín y cuál fue su papel en este glorioso Paraguay. Sí. Bueno, Juan Sinforiano Bogarín nace en 1863 en Buyapeú. Él le pierde a sus padres durante la contienda. Su madre fallece de cólera siguiendo a las residentas. Su padre fallece en la defensa de Humaitá. Él es criado en la casa de una de sus abuelas en Arecayá. Él ingresa como seminarista aquí, cuando funcionaba como seminario. Él es cura párroco de la catedral. Él fue obispo muy joven, a la edad de 31 años, y es el primer arzobispo que tuvo el Paraguay. Fallece en 1949 a la edad de 85 años. Y bueno, lo que la sala contiene son objetos personales de él, objetos que él fue coleccionando a lo largo de su vida y objetos que él fue utilizando. Acá se ve su birrete episcopal, el Monseñor Bogarín, y su faja episcopal. Qué loco. Acá se ve el báculo episcopal. El báculo que fue un regalo del Papa León XIII en el día de su consagración como obispo. Acá se puede ver una fotografía de Monseñor Bogarín al lado de Monseñor Lasaña, un italiano salesiano que vino para su consagración. Ah, mira ahí este cuadro bordado por las huérfanas del hospital y centinas del nombrado hospital y obsequiándome en el día de mi consagración episcopal, 3 de febrero de 1895. El detalle. Sí. El retrato a lápiz del joven obispo Juan Sinforiano Bogarín. Exactamente. Yo mirándome ahí, espejito, espejito. Qué lindo. ¿Y todo esto perteneció a él? Sí, todo esto perteneció a él. Este es un nicho también. Ah, mira su cómoda. Sí, donde guardaba sus objetos personales, su ropa. Su maleta. Sus maletas. Estos lo utilizaba él en sus viajes. Él hizo 3 giras por todo el Paraguay recorriendo los pueblos, las villas. Y de paso casaba, bautizaba, confesaba a la gente de los lugares. Acá están sus libros. Sí, son publicaciones sobre Monseñor Bogarín. Sus apuntes. ¿Y los restos del Monseñor actualmente dónde descansan? Se encuentran en la catedral. En la catedral. Ahí está su tumba. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo.
vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo, Sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Baixapa. Y a recorrer el Paraguay con Baixapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. En este momento nos encontramos con un amigo de la casa, con un amigo en Baixapa. ¿Qué tal, Alberto? Albert, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Yami? Muchas gracias por venir nuevamente y sí, estamos aquí a disposición de ustedes. Gracias a vos por acompañarnos siempre y no está de más que te vuelvas a presentar para la gente. Sí, yo soy Alberto Vera Maciel, encargado de productos turísticos de la Municipalidad de Asunción y acompañando todo este recorrido, más todavía la nutrida actividad que vamos a tener en Semana Santa. Vamos a comentarle un poco a la gente cuáles son las actividades, los horarios en los que se van a ir desarrollando esas actividades de Semana Santa. Y ya posteriormente, ya entrando en la Semana Santa, empezamos con lunes, martes, las famosas Chipapó en la Plaza Oleari. También vamos a estar en Punta Carapá con Chipapó. Ya el día jueves santo vamos a tener Asunción religiosa, vamos a conocer algunos templos como la Encarnación, el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción, también conocido como el Panteón. Vamos a terminar en la Catedral y venimos a visitar el Museo Sinforiano Bogarín. El viernes santo, propiamente dicho, la tradicional visita a las 7 iglesias. Vamos a tener en dos modalidades, uno es en el Open Bus, el bus panorámico, y el otro es en bici. Es decir, vamos a salir de la iglesia María Auxiliadora y vamos a volver a recorrer cada uno de los lugares como San Jerónimo, San Roque, la Encarnación, entre otros. Terminamos en la catedral y como broche de oro venir a terminar aquí en el museo tan emblemático que es el Sinforiano Bogarín. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Y esos recorridos del Open Bus y de la bici, ¿tiene algún costo? ¿Cómo hace la persona para acceder a eso? En las redes sociales de Cultura ASU y Turismo ASU vamos a tener detalles de todo ello. Lo del Open Bus sí va a tener un pequeño costo simbólico que se encarga la empresa privada justamente con la cual estamos trabajando y en bici no. En bici cada uno se llega con su bicicleta y hay un plus, es decir, si no tenés bici pero te gusta andar, va a haber alquiler de bicis también con una empresa privada que es Negribike que va a ofrecer esos servicios. Sí, justamente iba a preguntar eso, pero ya lo aclaraste. ¿Y con eso se cierran las actividades de Semana Santa? Básicamente no, o sea, sí a nivel eclesial, a nivel de lo que tiene que ver con oraciones, pero va a seguir con otros recorridos por el casco antiguo de Asunción, pero lo que es la Semana Santa termina con eso. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Sos jubilado de IPS? Cambiate a Bueno Bank y disfruta de los mejores beneficios. Bono de bienvenida y 50% de reintegro en supers y farmacias de todo el país. Llama al 021-618-8000 o acércate a un local de Bueno Bank X para más información. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Pero antes de cerrar, ahora que se me vino en la mente, ¿cuál es el significado del recorrido de las 7 iglesias? Bueno, en tiempos ya de San Felipe Neri, por ejemplo, él tenía como una especie de promesa recorrer algunos templos en Roma, de aquel tiempo viene la tradición, y también ya en años posteriores, un papa dictaminó que aquellas personas que terminen de realizar las 7 iglesias en diferentes modalidades, se hacía caminando, en caballo, se hacía allá en estos tiempos, también caminando, pero en vehículo, y lo nuestro va a ser en el Open Bus y en bicicletas, ¿verdad? Y aquellas personas que terminaban las 7 iglesias ganaban las indulgencias. Las indulgencias son el perdón que ofrece el cielo, más todavía en un año jubilar que es el 2025, y aquí al llegar al Sinforiano Bogarín, las personas participantes van a recibir como un certificado de indulgencia, que ganaste la indulgencia.
Qué importante saber, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos nomás el recorrido de las 7 iglesias porque todo el mundo hace, pero no sabemos el significado que hay detrás de ese recorrido, ¿verdad? Totalmente, y esa es la idea, que la gente siga manteniendo esta tradición cultural, porque mira, pasamos por dos grandes guerras, siendo la mujer como un pilar fundamental de nuestra historia. La guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, lo que mantuvo fue la lengua y la fe. Y muy justamente por el Papa Francisco determinada la más gloriosa de América. Totalmente. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos siempre y por decir sí en Baixapa. Sí, Baixapa siempre. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país, donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Pa, 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 pa. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Del sabor. ¿Cuál es la característica principal de esta sala? Bueno, tenemos estas ollas Ollapepó. En él se le colocaba al difunto, según las creencias de los guaraníes, se colocaba al difunto en posición fetal, se tapaba y se lo enterraba. ¿En esto? En estos. Sí. Dios mío. Santi, en eso vos podías entrar. Ah, acá se puede apreciar. Sí. Los guaraníes y la vida futura creían en la inmortalidad del espíritu y en el hecho de que la muerte consistía en el acto por el cual el alma o anguera abandonada, el cuerpo físico ya sin vida o teonhue, muerto, el individuo y sus familiares procedían a la destrucción de todas aquellas pertenencias del mismo que pudieran retenerlo indebidamente en el mundo de los vivos. Servía como urna entonces. Sí, sería una urna. También se utilizan estos de tamaño más chicos para hacer, para cocinar o para hacer la famosa chicha. Mascaban los granos de maíz, los escupían y así fermentaban. Sí, mi abuela, por ejemplo, tenía uno así, pero no tan alto, en donde cocinaba el maní, tostaba. Sí, así mismo. O también la harina de maíz y tipo el rorá, como se dice. Sí, se utilizaba para eso también. Acá están las imágenes. Sí, diferentes representaciones del indio San Francisco Solano. ¿Quién fue el indio San Francisco Solano? San Francisco Solano fue un sacerdote que misionó sobre todo en la zona del Perú y convirtió a muchos aborígenes. Y siempre se lo representa al lado de un indígena. Estos debieron de tener un San Francisco Solano también. Vienen así en combo. pares, sí. Este es Nuestra Señora de la Paz, una de las pinturas más antiguas que tenemos en el Paraguay, de inicios de 1600. Óleo sobre tabla de Timbó. Qué lindo. Y acá se ve el primer templo del Paraguay. Sí. Un cuadro.
Esta es la famosa imagen que vemos siempre, o sea, cuando estudiábamos la historia en el colegio, me acuerdo perfectamente. Es el primer templo construido en Asunción y con ello de todo el Paraguay. Fue edificada por Francisco Ruiz de Galán, lugarteniente de Ayolas, unos meses después de fundada la Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asunción por don Juan de Salazar el 15 de agosto de 1537. Y acá el sagrario de madera del Templo de la Encarnación. Sí, antiguo Templo de la Encarnación que se incendió. Y de esa vez, desde allí están todos. Y luego se traslada a lo que hoy es donde se encuentra la iglesia de la Encarnación. Ah, mira, esa es la imagen. ¿Esta es ya otra sala? Sí, esta es la sala jesuítica. En ella tenemos tallas en madera. En una de las primeras que se hicieron, un San Estanislao de Cosca. Se lo llama también Santo Horcones, porque cuando uno ve el santo, ve el tronco del árbol. Todavía en este periodo no llegaba el barroco, vamos a decir, ¿no? Tenemos un San Miguel, un San Juan de Pomuceno. ¿Y esto? Esos son el cielo raso de los talleres de San Cosme y San Damián. Ah, mira. Sí, están adornaban así el techo. Están hechos con pigmentos naturales. Qué lindo, cada detalle es único. Sí. José Brazanelli Sí. y el barroco guaraní. Sí. Eso te estaba contando hace rato José Brazanelli, que es el que trae el barroco a Paraguay. El barroco hay mucho de teatralidad en la imagen, mucho movimiento, en la mirada, las manos. No son más esas imágenes rígidas, estáticas, como tenemos aquí. Si bien adopta ciertos elementos del barroco, la mirada persiste, el rostro mira al frente, porque según la creencia guaraní, ellos cuando le rezaban a un santo querían que le mire el santo. Claro, de ahí por eso que dicen, en Cacupe pasa mucho que la gente, que los feligreses quieren la imagen de la Virgen, pero que la que te mira exactamente a los ojos, porque hay veces que se pinta y es como que está más acá su ojo, entonces quieren que le mire fijamente, de ahí viene entonces esa creencia popular. Sí, exactamente. La conversación profunda con el santo. Quiere sentir que le Sí. escucha el santo. Y en cada imagen que vemos, o sea, siempre en cada una de las iglesias que recorremos, siempre se encuentran presentes Los querubines. los tres querubines, Los angelitos, sí. los angelitos. Sí. Acá nuevamente se puede Sí, observar. la Virgen de la Candelaria, San Cristóbal, el santo de los viajeros.